Santo Chao, que es Kung Fu, ¿no? Pero a base de estar ahí es como se aprende a permanecer firme a la forma en la que hemos creído, amén. Bien, vamos a orar entonces y a pedir la dirección del Espíritu. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta mañana, Señor, queremos empezar el mes con este tema, Señor, que queremos traer, Señor, aquí a colación. Padre amado, en el nombre de Jesucristo te ruego que uses mis labios, mi mente, mi corazón para transmitir tu palabra. Dios mío, revélala a los corazones, Señor, que están en tinieblas. Tráelos, Señor, de tinieblas a luz admirable de Jesucristo. Y, Dios mío, en esta mañana abrimos nuestra mente, nuestro corazón para que obres, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Multiplica tu palabra y que sea de edificación para el pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, la hora de la prueba nos viene a todos, porque pruebas tenemos todos. En la vida es, como dijo mi esposa antes, tenemos dificultades y las pruebas vienen pues para ver si realmente estamos en el lugar que corresponde, si realmente hemos superado las pruebas, porque pruebas hay en todos los lugares y es a través del tiempo como nos vamos dando cuenta de que es por medio de ellas que nos vamos superando, ¿no? Creo que en el colegio hacen, mis hijos cuando llegan, nos toca CINCE o CENSE, no sé cómo le llaman, eso que le hacen como las pruebas, CENSE, ¿cómo es? CINCE. Bueno, pues, y vienen preocupados porque, y luego resulta que incluso a los profesores cuando le hacen las pruebas, resulta que salen fallidos. O sea, que las pruebas vienen porque a veces se nos olvida de dónde hemos sido rescatados. Y las pruebas nos hacen recordar que debemos estar velando y orando continuamente. Amén. Y las pruebas son un nivel para tener calidad. El otro día me ofrecieron sacar cuarto medio y dije, no, déjate de rollo. Cuarto medio, ¿yo para qué? Si capaz que me voy mañana de Chile y me tengo que ir a otro país. Y lo que estoy aquí no me va a servir allá, porque me imagino que serán diferentes. Prefiero centrarme en Cristo. Pero mis hijos sí aceptaron el desafío y quieren sacarse el cuarto medio, porque uno se quedó en primero, el otro en octavo y así. Entonces, qué bueno que ellos tengan la disponibilidad de poder hacerlo. Y esas pruebas les sirven para ir mejorando. Amén. Yo quiero superarme en Cristo cada día. Amén. Y todos los días hay pruebas de diferentes tipos. He visto pruebas en el matrimonio. Yo soy una persona con... mi esposa se enoja porque ya no sé cuánto llevo casado. Pero en todas las etapas del matrimonio son pruebas continuas. Partes enamorándote, haciendo pactos, teniendo desafíos. Luego ya en la rutina del matrimonio pues te vas dando cuenta de que hay etapas. Nos ponemos gordos, ya no tenemos la vitalidad de antes, qué sé yo. Hay un montón de historias que a medida que el matrimonio va creciendo en el tiempo te vas dando cuenta de que son nuevas pruebas. Digo en el matrimonio, como digo en el trabajo, como digo en las relaciones con las personas, y todo ese tipo de cosas van dándote calidad. Así que las pruebas son para mejorar. Amén. Pero ahora quiero centrarme en lo que son las pruebas en Cristo, porque eso es otro tema. En la vida diaria tenemos todo tipo de pruebas, pero en Cristo también, porque Dios quiere que nosotros nos superemos, que no nos estanquemos, que no nos volvamos añejos en el Señor, como que ya lo sabemos todo y entramos en esa rutina del culto y hoy es domingo, me voy a la iglesia, pero que termine, salgo con mi conciencia limpia y luego sigo siendo el mismo natural de siempre. No, hay continuamente unas luchas. Y a medida que tú vas creciendo en el Señor y el tiempo va pasando y te vas haciendo más viejo en el Señor, pues entonces ahí es donde nos tenemos que ir superando. Cuando vinieron todos estos hombres a mí me llamó mucho la atención eso, cuando vinieron estos hombres que pillaron a la mujer en el mismo acto de adulterio, ¿se acuerdan? Y Jesús entonces les dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entonces dice, cada uno acusados por su conciencia,
desde el mayor hasta el menor. No dijo desde el menor hasta el mayor. Pues supuestamente el mayor ya tendría que tener más experiencia y tenía que estar más ejercitado en las pruebas, en las luchas, en las tentaciones. Pero fíjate que empezaron a salir desde el mayor hasta el menor y empezaron a soltar las piedras. Y a mí me llamó la atención porque a veces cuando nos hacemos más viejos, como dice mi esposa, mientras más viejo, más pellejo. Y es terrible que a veces en el Señor nos pase lo mismo. Adquirimos la experiencia, ya sabemos, ya llevamos las riendas de la religión, ya llevamos la rienda de cómo comportarnos en la iglesia, pero luego en la vida espiritual, cero. Amén. Bien, Primera de Pedro 4:12, y hay pruebas, bueno, hasta que muere. Salomón, siendo ya viejo, pecó, porque oyó a sus mujeres y permitió que sus mujeres hicieran altares a ídolos que Dios le había dicho que no consintiera en su reinado. Pero fue cuando se hizo viejo. ¿Cuántos se están haciendo viejos aquí? Cuidado. Cuidado. Bien, dice Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, a veces nos sorprendemos cuando estamos pasando por pruebas de fuego, ¿no? Pruebas que te queman, que estás chato, que estás cansado, que no sabes si lo vas a soportar, ¿verdad? Y nos extrañamos de que estas cosas vengan a los creyentes. Pero las pruebas de fuego tienen que venir para probar de qué estamos hechos. Ahí por ahí, ¿no han visto en los vehículos o en estos camiones que transportan mercadería que pone ISO 900? ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Cómo? Es una empresa de calidad que te hace pasar pruebas, y eso es un certificado que da seguridad de que ese producto que están vendiendo tiene una calidad que ha sido certificada. Las pruebas, nosotros deberíamos andar con un ISO 900, porque que digan, no, ese ha superado las pruebas, está de calidad. Y yo puse un póster allá de Jesús en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, que significa lugar de prensa, porque aquel lugar era un sitio donde había olivos. Y no sé si una vez al año, no sé cuántas veces se recoge las aceitunas de los olivos, no sé si es una vez al año o dos, no lo sé. Pero aquel lugar se llamaba Getsemaní porque significa lugar de prensa. Y el lugar de prensa, agarraban las aceitunas, las metían en unas piedras, las molían y le sacaban el aceite. Luego lo desmenuzado, la semilla, la cáscara, el hueso y todo eso, pues harían incienso o una especie de material que se consumía en el fuego. Pero, ¿por qué justamente allí? ¿Qué significará la palabra Getsemaní? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar su Getsemaní? Y por eso puse él, cuando se arrodilló en el olivo y empezó a orar, diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Era la prueba que él tenía que pasar. Y la prueba que él tenía que pasar era renunciar a hacer la voluntad de su Padre. Porque si Cristo no moría por la humanidad, no había remisión de pecados, no había perdón de pecados por su sangre. Y la prueba es, él tenía que estar allí y tenía que morir. Él podía haber dicho como rey, no quiero morir. Y su prueba era abandonar la voluntad de su Padre.
Pero él resistió y dice que su sudor eran como gotas de sangre y dijo, no se haga mi voluntad, aunque no quiero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él padeció y cuando se levantó, dice que ángeles le acompañaban y entonces dice, la hora ha llegado. Y entonces él va y enfrenta la situación como hijo de Dios. Y eso muchas veces nos pasa que a nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, si somos hijos de Dios, todos y cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio Getsemaní. No sé si en un lugar de prensa, no sé si en el matrimonio, no sé, pero el pacto que nosotros hayamos hecho con Dios, como lo hizo Jesús con su Padre, va a llegar un momento en donde la hora de la prueba ha de llegar, con el propósito de alcanzar las promesas, de poder fortalecernos y cuando vengan problemas podamos enfrentarlos con autoridad, con gobierno, que no nos flaqueen las piernas. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando alguien pasa por un problema y tú ya estás carreteado de ese problema, ni te inmuta, ¿te ha pasado? Pero aquel que empieza a pasar por esa prueba está temblando, está con miedo, porque no sabe cómo enfrentarla, pero cuando supera la prueba ya tiene dominio, control sobre esa situación y eso le fortalece. Y es necesario que los hijos de Dios pasemos por pruebas para que veamos qué calidad, qué ISO tenemos en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si nosotros tenemos que afrontar problemas que pongan a prueba nuestra confianza en Dios. Tú verás en la Biblia que muchos hombres, esa confianza que pusieron en Dios tuvo que ser probado. Abraham, Pedro y la mayoría de los discípulos tuvieron que enfrentar situaciones para ver si ellos tenían puesta su confianza en Dios. Pedro es uno de los más comunes, el que siempre se habla. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Pero, ¿en qué se diferencia Pedro de nosotros? Si nosotros también en los cultos decimos, Señor, toda la vida contigo, y salen de la puerta y abandonan la causa de Cristo, que es para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, porque hay salvación y vida eterna para los que creen en Él. Pero esa salvación no se alcanza, como dijimos hace tiempo, con las obras que nosotros hagamos, sino es por la gracia de Dios, pero tenemos que obrar en base a la fe que tenemos, tenemos que accionar nuestra fe y mantenernos firmes. Y sí, tenemos que afrontar problemas que pongan a prueba nuestra confianza en Dios. Para eso son. ¿Cuántos confían en Dios? Los incrédulos hoy en día tienen un montón de argumentos para darte donde te duele. Oye, pues si Dios te sana, ¿para qué vas al médico? Por ejemplo, te dice. Y empiezan a hacerte preguntas de razonamiento. Y hay gente que pierde la fe cuando le hacen preguntas como esas. Te la roban, te la quitan. Y si Dios es tan santo, Dios es un Dios misógino que mata niños. Y empiezan así a meterse con el Antiguo Testamento. O sea, y claro, eso te sientes incómodo porque incluso te hace pensar que Dios es malo, que Dios mató niños, que Dios ordenó. Y empiezan a darte incluso versículos. Y eso no tiene que hacer que nuestra confianza en Dios se pierda. Yo a veces me meto en debates ahí con incrédulos y me fulmina. Pero no me quitan mi fe en el Señor, porque yo sé en quién he creído. Yo a lo mejor no soy muy teólogo, a lo mejor no tengo mucha ciencia en la Escritura, pero yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha llamado, yo sé quién vino a visitarme. Y eso no lo puede tener un incrédulo jamás. ¿Entiendes? Por eso mi fe está puesta en Dios y no me interesa si sé mucho o poco de la palabra, porque Dios no vino a formar una religión, Dios vino a formar hijos. Y no los hizo por deporte, los hizo por amor. Amén. Y en aquel día se verá. Entonces yo entiendo de que a través de las pruebas, pues voy viendo si mi confianza en Dios sigue firme o está tambaleando o entro en duda. Entonces en el versículo 4 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Digo, ¿cómo puede ser eso? Si a mí viene alguien y empieza a insultarme por ser hijo de Dios, dice que soy bienaventurado. Y aquí lo que está diciendo es que si alguien empieza a insultarte
porque eres creyente en Jesucristo, tómalo como una bendición porque estás en el lugar correcto. Y eso es una prueba, hermano. Eso es una prueba. A Pedro le preguntaron, oye, ¿tú no eres de Cristo? ¿Cómo que no? Si yo, tu forma de hablar te delata, le dice. No, yo jamás vi a ese hombre. Y empezó a maldecir. No es que soltara rayos y centellas por la boca, sino empezó a decir mal. No, no lo conozco, yo nunca estuve con él, jamás estuve yo ahí. ¿Entiendes? Entonces dice, cuando seáis vituperados por el de Cristo, siéntete bienaventurado, sé feliz porque estás padeciendo con Cristo. Y cuando estemos padeciendo por esas dificultades, dice que algunos se extrañan, dice, pero ¿cómo puede ser si soy de Cristo? Él es mi cobertura, Él prometió que nunca me tocaría. Él no prometió que nunca te tocaría, Él prometió que te daría. Porque si le amamos tenemos que seguir sus pisadas y el Getsemaní es un lugar por el cual todos tenemos que pasar. Creyentes sin cruz, no los veo. Cruz me refiero de, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, tome su... ¿Y la cruz qué simboliza? No te veo con una cruz cargando todos los días. La abnegación a ti mismo y a los placeres del mundo con tal de servir al Maestro. Amén. Eso es ser un discípulo, ser un creyente. Así que en el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, son pruebas que nosotros tenemos que pasar. No podemos vivir en happy land, de pensar de que todo es bonito, de que podemos subir en el carrusel y que todo nos va a salir bien. Oye, llevo 25 años en el Señor y a mí no me sale todo bien. Me pongo enfermo, veo que la gente se enferma, sale el sol para los justos, para los injustos, tengo una hernia, no sé qué, tengo problemas. Digo, esto no puede ser, Cristo me abrió el camino y no. Yo me di cuenta de que no, que todas las pruebas que vienen en la vida, hay personas que se le muere un hijo en el Señor. Hay personas que pierden, no sé, economía, pierden salud, y uno puede decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Acaso no soy yo de Cristo? ¿Cristo no me da cobertura? Tú te vas a los países islámicos y los creyentes, los que creen en Jesucristo, llámense católicos, llámense evangélicos, llámense, pero si tienen a Cristo en cualquiera de las religiones que hay, son perseguidos y maltratados. Es más, hay más católicos en los países islámicos que aman a Cristo y que profesan a la Virgen María, pero son cristianos también porque aman a Cristo y están siendo perseguidos y muertos. ¿Me entienden? Y en esa época en el que en el contexto se movían ellos, ahí el Islam estaba vigente también. Y otras religiones y otras culturas. Y eran perseguidos por eso. Por eso ves que en la carta de los Hechos y en muchas de las cartas, ellos eran perseguidos por la fe que profesaban. Hoy, bueno, ser evangélico es una denominación más y dentro de la cultura está bien, pero ahora está habiendo persecución. En el tema del transgénero, la homosexualidad, tú tocas ese tema, homofóbico, eres un cristiano, y nos persiguen. Y eso irá a un aumento. Por el hecho de decir una verdad tan sencilla como las mujeres tienen vulva y los niños tienen pene. Enseñar eso hoy en día es ser homofóbico contra el transgénero. Hay un bus, no sé si lo han leído, un bus que se llama Hazte Oír ORG, que está dando mucho de qué hablar en España. Es un bus que pone ese lema, las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, nada más que eso. Y incluso ese está siendo perseguido el bus, le han querido pegar fuego, porque son cristianos, no por el mensaje, porque el mensaje es más común, es normal decir eso. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Porque un médico si va a mirar, tú cuando te haces una, ¿cómo se llama eso de aquí? Una ecografía, ¿no? No te dice es transgénero. ¿Qué te dice? Ya está, eso es una verdad absoluta. No tiene, no te dice, no, este es transgénero, ¿no? Te va a decir es varón o es hembra, no hay otra. Pero decir esa verdad es tener persecución. Entonces aquí está diciendo que no nos sorprendamos por del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque el cristiano tiene que ser perseguido. Sino gózate cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sed felices, porque estás haciendo lo correcto. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, bueno, Él es blasfemado, pero por nosotros el nombre de Cristo es glorificado. Por eso venimos a las reuniones, alabamos al Señor y le damos la gloria y la honra que Él se merece. Y si alguno padece como cristiano, no te avergüences, hermano. No te avergüences porque estamos en lo correcto. Amén. Salmos capítulo 7, versículo 9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos. ¿Verdad? Uno como que desea ya que tanta maldad, ¿no? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo que resplandezca ante tanta maldad. Dice, porque el Dios justo, ¿qué hace Él? Prueba la mente y el corazón. Es que tenemos que ser probados. Yo conozco parejas que cuando tú le dices te amo, te ponen pruebas. No sé si las mujeres lo hacen por aquí, pero te ponen pruebas. Hacen pruebas a ver si ese amor es genuino o es falso. Y viceversa, el hombre y la mujer. ¿Quieres adquirir un trabajo? Te hacen pruebas a ver si eres apto para adquirir eso que tanto anhelas. Entonces dicen, tráigame el currículum. Y dice que Dios, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué los prueba? ¿Para qué viene la prueba? Para ver si lo que estamos hablando es verdad. Tú puedes decir, yo te amo, Jesús. Yo te amo, Señor. ¿Qué pensaría una mujer si tú le dices que le amas y luego se va con otra mujer? ¿No? ¿Tú qué pensarías si le dices a tu mujer, yo te amo con todo mi corazón, y luego te ve con otra? Son cosas que nos hace pensar. Por eso el Señor dice, hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Entonces, si tú le dices, Señor, yo te amo, y luego te ve amando al mundo, te va a decir, entonces tú no me amas. ¿Sí o no? Si tú le dices que le amas y luego amas al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces tu amor no es al 100% para Él, es el 90% y un 10% para allá. Entonces aquí dice, el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué es lo que tiene que probar? Pues si realmente tu mente y tu corazón están centrados en Él. ¿Tu mente y tu corazón piensan en Él todo el día? ¿O un miti-miti, un 50-50? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿tienes a tu amor aquí en la mente y en el corazón? ¿Cómo cuando estás enamorado? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Lees el Facebook, la carta. Bueno, en mi tiempo solo eran cartas nomás, pero hoy en día ya sabes, los mensajitos, esta vez, ay, piensa. Si realmente estás enamorado de Cristo, tienes que pensar desde la mañana hasta por la noche. ¿Y cómo saber si estamos esperando en Él? Vienen las pruebas. Hay mucho de qué hablar de la hora de la prueba. Santiago, como decía mi esposa, habla de que cada uno es atraído y seducido cuando de su propio corazón es atraído y seducido, de su propia concupiscencia. Es decir, lo que deseas alteradamente o desordenadamente. Esos deseos desordenados demuestran realmente. Bueno, dice, frenezca la maldad de los inicuos, mas establece al justo. Dios quiere establecer al justo para que resplandezcamos como luminares. Pero para eso tiene que probarnos. Y Dios va a probar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Y las pruebas son para ver si nuestro corazón y nuestra mente están en Él. Jeremías 17:10.
Este es interesante, lo estaba leyendo, nunca le había prestado atención, pero hoy sí le presté un poco más de atención y leo esto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y es cierto, es perverso. Porque hoy te ama y mañana te odia. Hoy te ama y mañana te aborrece. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces dice, yo, Jehová. No es como el chapulín cuando dice, ¿quién me podrá salvar? Salta, yo, el chapulín. No, aquí está diciendo, yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón y lo conozco. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Fíjate lo que dice aquí, donde termina el corazón. ¿Qué dice? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuándo sale el fruto en un árbol? ¿Cómo sale el fruto? El fruto sale según tú cuides el árbol, ¿cierto? Yo veo aquí que somos nosotros los encargados de trabajar nuestra vida para que luego dé fruto. Yo recuerdo una vez, me llamó mucho la atención eso, estábamos en una casa que teníamos y era con Barbalá 060 creo que era, y allí había un arbolito que daba unas cosas rojas así, ¿cómo le llaman eso? Ciruelas creo que eran, oye, unas ciruelas, ay, la agarraba, dulce, bien rica. ¿Alguien estuvo aquí con Barbalá? Bueno, un día crecieron tanto, a ver, ¿quiénes eran? El Rocuán, José, y varios por ahí, yo sin gafas. Y oye, un árbol que daba unos frutos, oye, era una delicia agarrar un fruto de eso, rico. Al mediodía, ¿no? Cuando ya estábamos con un poco de hambre, pum, agarraba el fruto, rico. Y un día le digo a uno, oye, córtale unas ramitas al árbol ese porque tiene como muchas ramas para podarlo un poco. El otro agarró un serrucho, ese que le quitó 4 ramas. Y al siguiente año, los frutos eran así. No sé qué le cortó, o qué cosa le hizo al árbol, que lo dañó tanto que luego no daba fruto. No daba fruto, o sea, no. Eso a mí me dio muchas vueltas. Digo, pucha, es bueno que alguien haga un trabajo con sabiduría. Porque al cortarle mal las ramas, no sé si le quitó mucha fuerza, le quitó la savia principal, no sé, pero ese árbol nunca más dio fruto. Entonces aquí dice que Dios prueba la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino. ¿Qué camino has escogido seguir? Claro, Cristo, no, está bien, pero tu corazón realmente, ¿qué camino es el que ha decidido seguir? Porque Él va a probar la mente y el corazón según su camino. Y entonces, según su camino, dice, según el fruto de sus obras. El camino que tú has decidido andar va a dar unos frutos. Pueden ser silvestres, pueden ser amargos, pueden ser de campo, o pueden ser bien trabajados. Pero que Dios nos va a probar según nuestro camino y según el fruto de nuestras obras. Porque aquí no está hablando de un árbol, está hablando de acciones, de cómo nosotros accionamos o cómo reaccionamos ante las pruebas, ante las dificultades. Hay personas que viene una dificultad, una prueba, y muchos tienen miedo y no quieren afrontar esos problemas, se esconden. Otros se acobardan y huyen. Y hay otros que enfrentan los problemas y se hacen fuertes con el problema. Hay otros que le llegan los problemas y se hunden hasta que son aplastados. Entonces, todas las circunstancias que vengan a nuestra vida es para crecimiento, para adquirir sabiduría, para adquirir, fortaleza, para que seamos más fuertes en el Señor. Y ahí es probada nuestra confianza, nuestra fe. Nosotros criticamos mucho a los testigos de Jehová cuando no donan sangre. Oh, ¿cómo va a dejar que muera su hijo? Ellos tienen una fe porque no sé qué pasaje se agarran ellos, donde dice que en la sangre está la vida y tu sangre no se la puedes dar a otro. Y esa es su fe.
y son criticados por eso, pero a nosotros nos van a criticar por otras cosas, en base a la fe que tengamos. ¿Me entiende? Y ahí se va a ver si realmente estamos, porque oye, tiene que ser una prueba muy gravísima, ¿no? Que tu hijo necesite de tu sangre y que tú digas en base a tu fe, no puedo darle mi sangre porque Dios me lo prohíbe. Esa es la postura de ellos. Pregunto, ¿tú darías tu sangre a tu hijo? Pero la fe de ellos les lleva a mantenerse firme, sin fluctuar. Y muchos han visto como sus hijos mueren por no recibir una transfusión de sangre. Ok, es la fe de ellos. Si Cristo derramó su sangre por mí, yo también la voy a derramar por mi prójimo. Esa es mi fe. Y yo sí le doy sangre a mi hijo o a quien la necesite. Pero la fe de ellos le hace mantenerse firme. Pero nosotros vamos a tener que pasar algunas pruebas de fe, donde vamos a tener que sucumbir ante esa prueba o realmente mantenernos firmes. La de los testigos de Jehová es esa, pero ¿y la de nosotros? ¿Tendremos que pasar alguna? La prueba de la abnegación, por ejemplo, como Pedro, que negó al Señor cuando no tenía que haberlo negado. La de Abraham, cuando ofreció a su hijo, podía haber dicho, no te puedo dar a mi hijo, pero él se mantuvo firme en la fe que él creía. Y por eso Dios pudo dar, o quizás Dios dio a su hijo para redimir nuestro pecado. Entonces dice que el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Para qué? El 10. Yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Vamos a ver cómo es el fruto de tus obras. O sea, ¿cómo explicártelo? ¿Cuál es el fruto de las obras de un drogadicto? Ese es el camino que decidiste andar. Te creíste el hoyo del queque, pensabas que tú la llevabas, que eras el pulento, que era buena onda, que era pam, un rip rap por aquí por allá, y al final te viste más hundido que una culilla. Decidiste andar por ese camino, no sabías, no conocías, no sabías cuál era el final, aunque hubo gente que te dijo, por ahí no, ¿te lo dijeron alguna vez? Nunca te dijeron, por ahí no vayas, no consumas eso, salte de ese camino. Tú dijiste, no, yo puedo, yo soy pulento. El fruto de ese camino que decidiste andar son muy amargos, hermano. Es muy amargo. Salte de ese camino, no seas tonto. Escucha la voz del maestro que te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, salte de eso y vete al otro y verás que los frutos son totalmente distintos. Hasta tus padres lo ven cuando te ven gordito, sano, y dicen, oye, la reacción de mi hijo, los frutos que están dando son diferentes. La gente no es tonta, pero si sigues en tus 4:40, los frutos que darás son amargos. Amén. Así que nos va a probar y nos va a dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Proverbios 17:3. Voy rápido. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Cómo prueba los corazones el Señor? A través de las pruebas, para ver si realmente... yo iba a poner este pasaje de Lucas, donde Jesús es guiado por el Espíritu al desierto. Quizás lo hable próximo domingo, o cuando pueda. Pero dice así la Escritura, que Jesús guiado, después de que fue bautizado en el Jordán, guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Cierto? Entonces, se levanta de las aguas, aparece la paloma y dice, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el Espíritu le sopla y es guiado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado por 40 días. Cuando termina el capítulo de Lucas, en la parte final de atrás dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. No, porque primero fue guiado, pero luego vuelve en el poder. ¿Entiende? Eso lo vamos a escudriñar, no sé si la próxima semana o cuando yo pueda, o si algún hermano lo quiere compartir,
Entonces, es guiado por el Espíritu para ser tentado y vuelve en el poder. ¿Por qué? Porque superó las tentaciones, superó las pruebas, superó las riquezas, superó el hambre, porque él era algo para el cuerpo, el comer. Y él dijo no, el ayuno, la oración, las riquezas, el poder, la fama. Y el último es no tentó a Dios, cuando le dijo, oye, pues escrito está, tírate de aquí abajo. Lo vamos a deshuesar. Pero lo interesante, para resumirlo, es que es guiado y vuelve en el poder. Entonces, aquí hay personas que son guiadas. Ay, el Espíritu me habló, yo siento que Dios me está hablando. Pero a veces, cuando llega la tentación, cae. Entonces ya no andas en el poder, sino que andas, que tienes que superar las pruebas. ¿Cuántos han superado pruebas aquí? Pero eso no significa que no sigan. Van a seguir. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes sabiendo en quién hemos creído. Con la guía del Espíritu, que es el que nos va a dar la fuerza para poder resistir el día malo o el día de la tentación. Amén. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. ¿Cómo se prueba el corazón? Por medio de las pruebas. Porque el oro para sacarle las impurezas lo tiran al fuego, ¿no? Sacan la impureza. Yo nunca he derretido oro porque... ¿Alguien ha derretido oro aquí? ¿Plata? Ahí la hermana Evelyn. Yo lo más que he derretido ha sido plomo. Ahí como que entramos más, ¿no? ¿Nunca derretiste plomo de cabro chico? ¿O estaño? Plomo. Tiraba ahí encima rompía las baterías, me acuerdo, y agarraba las celdas, las tiraba en una cacerola, le pegaba fuego y se veía una bola así brillante, plateada, bien bonita. Y arriba quedaba toda la basura. Y luego quedaba el plomo limpio. Y las pruebas lo que hace es también que nos quita las impurezas, nos quitan los falsos pensamientos, las falsas ideas. Ay, es que yo pensaba que podía superarlo, pero cuando vino la prueba te diste cuenta de que solo era una idea y fue quitado, tengo que pasar la prueba. Entonces la prueba de fuego lo que hace es que quita las impurezas, todos los pensamientos, las ideas que pensamos que podemos o que creemos, y cuando pasamos la prueba o no la pasamos nos damos cuenta de que era una impureza. Hebreos 11:17. Este es interesante también, que es el que dije antes, Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, entonces, ¿qué quiso saber Dios? Porque Dios quiso saber algo, ¿no? Entonces, que fue probado, entonces Dios, ya vamos a ver. Cuando fue probado, Dios quiso saber si amaba más a su hijo, porque él era viejo y había recibido una promesa de joven. Que tu descendencia serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Fruto saldrá de tus entrañas. Oh. Y empezó a ver las estrellas, y tantos hijos voy a tener, tu descendencia. Y ya se hacía viejo, y cuando recibe la promesa, ¿tú te imaginas cómo debería amar este hombre a ese hijo? Debería amarlo, porque era la promesa de Dios para su vida, entre él y su esposa, no sus concubinas, sino su esposa, la que amaba. Entonces dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí el versículo 19 es clave, porque dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo podía recibir. Entonces, tú imagínate que amas tanto a tu hijo y recibes la revelación y te dice, sé que amas a tu hijo, esta es la promesa, pero quiero que vayas al monte, me parece que era el monte Ararat, y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Ponlo en el altar. Y Isaac no era un niño chico, como a veces lo vemos en los cuadros, no era un niño chico. Era un niño que se movía con su padre, cargó la leña, y se cree que tenía entre 17 y 20 años. Era un chico que ya sabía a dónde iba y lo que hacía. Porque cuando iba dice, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Entonces a veces presentan a un niño chico por los
cuadros, pero no, era un niño ya más que adolescente y que tenía conciencia de lo que hacía. Pero la mente de Abraham dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a aquel que tenía que sacrificar. Si esperó tanto tiempo la promesa, luego se cumple y luego recibe la ordenanza de que lo sacrifique, para ver si su corazón estaba más inclinado hacia su hijo que hacia su Dios. ¿Por qué viene la prueba esta tan común que le dice Jesús a los discípulos? El que no renuncia a padre, madre, hermano, o cosa, casa o cosa, por causa de mí, no es digno de mí. Eso es una sombra de lo que hizo Abraham. Dios no te va a pedir que sacrifiques a tu hijo, no. No nos lo va a pedir. Si oyes una voz que te dice mata a tu hijo, estás loco. Ya no ocurre eso, porque Dios ya aprobó a Abraham y fue hallado digno. Y yo creo que por ahí como que Dios dice, mira, si lo hizo Abraham, yo voy a dar a mi hijo. Él no lo dio, pero yo lo voy a dar. Pero fíjate que la sombra de ese sacrificio que hizo Abraham es la que Jesús nos dice, el que no renuncia a padre, madre, el que tiene en más estima, eso es lo que está diciendo, el que tiene en más estima a sus padres, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Lo entiende? Y ahí viene una prueba para muchos padres y madres. Cuando Dios llama a su hijo al servicio de Dios y sus padres le dicen, no hijo, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y tu vida, tu finanza, tu casa, tus carros, tus cosas, y no se dan cuenta que es lo contrario a lo que el maestro está enseñando. Si Dios te llama, tendrás que obedecerle, hermano. No te estoy hablando de que te quedes en remar. Estoy hablando de que si Dios te llama, ¿qué harás? ¿Honrarás más a padre y madre que a Dios? Es un dilema, es una prueba, hermano. O sea, yo en mi caso, mis padres nunca me disfrutaron, desde los 15 en adelante nunca me disfrutaron, porque yo me empecé con el rollo de las drogas y era un carboncillo encendido. Puros problemas, robaba todo en casa, andaba con problemas, caía preso, no sé qué, todo el día flaco, la familia con esa angustia dentro del corazón, este es mi hijo, o sea, como hijo. Y hay familias que incluso dijeron, bueno, para que esté así, mejor que se muera y que se vaya con Dios. Que hay personas que piensan así. Luego resulta que llego a un ministerio donde es cristiano, donde se habla de Cristo, siento el llamado de Dios, te estoy hablando de hace 25 años, y bueno, cumplo mi año exitosamente y luego el Señor me llama a su fila. Y paso la prueba, me quedo así pensando, ¿yo qué hago? ¿Me voy a servir a las misiones o me regreso a mi casa? Donde están mis padres, mis cosas, mis casas, mi historia. ¿Qué hago? Y ahí tuve que pasar una prueba. Yo di gracias porque no tenía hijos. No tenía pareja, todo lo había perdido. Sí tenía padre y tenía unas ideas, tenía proyectos de vida. Y recuerdo que cuando ya estaba bien, pasados los años, mi madre me dice un día, oye, ¿cuándo te vas a venir? Como que yo le capté que ella quería disfrutar de su hijo que estaba muerto y ahora vive. ¿Entiende? Entonces yo le dije, mamá, es que el Señor me llamó y ahora me voy a las misiones. Pero hijo, ¿a dónde te vas a ir? Allá, a las selvas y allí. A Costa Rica me iba. Pero yo en fe me fui a las misiones. Y por eso doy gracias porque no tenía hijos, no tenía carga. Porque, oye, separarte de tus hijos también es una prueba. Dejará padre, madre, hijos por causa de mí. Yo tengo 4 hijos. Y ahora he tenido que dejar a mis hijos y irme a otros lados. Pero esa es la prueba. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham iba pensando, quiero que entiendas esto, iba pensando de que si Dios le dio un hijo en su vejez y siendo su mujer estéril, Dios tenía el poder y la autoridad. Él iba pensando de que podía incluso resucitarlo de entre los muertos, pero que no se lo iba a quitar, a pesar de que lo iba a sacrificar. ¿Me entiende?
¿En qué va pensando un cristiano? A mí la pregunta que me asalta. ¿En qué va pensando un cristiano durante todo su peregrinaje de luchas, de pruebas y de circunstancias? ¿En qué va pensando? ¿En que lo va a perder todo? No sé si me están entendiendo. Pues Dios te va a desafiar con palabras. No pienses que es venir al culto un domingo y qué lindo es Dios, sino que el Señor nos va a ir llevando de desafío en desafío, triunfo en triunfo. Tendrás que dejar incluso padre, madre, casa, hermano, por causa de mí. Y con esas acciones demostrarás si amas a Dios o no. Y te llamarán loco, y te llamarán que eres un descentrado, que cómo se te ocurre, que esto es evangélico, o que esto es cristiano. Te lavaron el cerebro y empezarán con toda esa ráfaga de palabras que más que ayudarte te van a herir. Porque lo vimos en 1 de Pedro 4:12. No te sorprendas por esas pruebas de fuego, te van a asultar, te van a perseguir, te van a decir esto. Pero cuando estés pasando por eso, di, bienaventurado soy porque estoy en el camino correcto. Hermano, ya eres hijo de Dios, ya no tienes escapatoria. No sé si lo entiendes. Has sido llamado a la salvación. Entonces, Abraham dice que iba pensando de que Dios es poderoso incluso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvería a recibir. ¿Y qué anda pensando un cristiano cuando es llamado por el Señor y cuando vienen los desafíos de fe? ¿En qué anda pensando? ¿Tendrá Dios la autoridad? Hay algunos aquí que quizás ni saben si van a resucitar de entre los muertos. No sé, la Biblia lo dice. Hermano, los pensamientos son un arma poderosa y Dios quiere que nos armemos de esos pensamientos, que nos pongamos el casco de la salvación, que es la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? Casco de la salvación. Es decir, tú eres salvo por la gracia de Dios, porque Dios así lo ha querido, pero hay que mantenerse. Amén. Entonces, por la fe, Abraham, cuando fue probado, Dios quiso probar el corazón de Abraham y cumplió. Pensando que, y Abraham iba pensando que Dios es poderoso, que si el niño moría lo podía resucitar. Hay un pensamiento, bueno, más que un pensamiento fue un mandamiento que viene escrito, que lo dijo Jesús, dice, este mandamiento recibí de mi Padre, que ponga mi vida por ellos para volverla a tomar. Está diciendo, aunque yo muera, resucitaré de entre los muertos. ¿Cuántos de aquí creen con todo su corazón que un día resucitarán de entre los muertos? No porque te lo diga yo, sino porque lo dice el Señor. Ese pensamiento de que hay gente que no cree que va a resucitar, el muerto al hoyo y viva el rollo. Como decía Celia Cruz, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Y todo el mundo ahí bailando, diciendo, vive la vida porque solo la vas a vivir una vez. Como diciendo, vive al libre albedrío, haz lo que quieras, diviértete, haz lo que quieras, porque solo vas a vivir una vez. Como diciendo, allá no hay nada, aprovecha aquí, pero yo te digo, compórtate aquí, porque allá... Yo he escuchado incluso decir a personas, no, yo prefiero irme al infierno, si allí hay de todo, hay putas, toreros, futbolistas, yo prefiero irme allá. Imagínense los pensamientos que tienen. ¿Tú a dónde prefieres irte? Allí donde están todos así, aleluya, santo es el Señor. O irte allí donde hay pura fiesta y reggaetón. A ver, ¿a dónde prefieres irte? Sí. Pero cuando te lo plantea un incrédulo y empieza a hacer burla, allí vas a estar todo el día, aleluya, santo, santo. Allá hay de todo, hermano. Y hay gente tan tonta que prefiere irse allá. ¿Están entendiendo? Abraham tenía unos pensamientos firmes y claros, que Dios es poderoso incluso para después de la muerte resucitarlo. Yo creo en la resurrección de entre los muertos, porque lo dijo Jesús y porque 500 hombres lo vieron resucitado y testificaron. Y aunque a ellos les costó creerlo, quedó escrito de que Él resucitó y que va a haber una serie de acontecimientos de que Cristo vendrá a por su iglesia. Si tú no eres su iglesia, entonces divierte todo lo que quieras. Pero yo soy de los que creo y mis pensamientos tienen que fortalecerse, pensar de que Cristo resucitará de entre los muertos. Y un día, no sé cómo,
tendré que verla así, cara a cara. Y ojalá Dios quiera que yo pueda cerrar los ojos y decir, Señor, hasta aquí he llegado, aquí estoy, recíbeme, Padre, voy a la morada eterna. No sé, pero cuando yo enfrente la muerte, que no le tenga miedo. Sea por enfermedad, sea por accidente, o sea por lo que sea. Que yo pueda decir, Señor, sorbida es la muerte sin victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde? No puedes, porque soy absorbido por la vida. Ese era el pensamiento de Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Soy absorbido por la vida. No puedes tocarme porque Cristo es la vida. Bien, voy a avanzar porque tengo varios versículos y no quiero dejarlo ahí. Timoteo, 1 Timoteo 3:8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Sabes quiénes son estos de las ganancias deshonestas, no? Empiezan a hacer triquiñuelas. Se quedan con los vueltos, empiezan a vender a doble el valor, mueven la báscula así para ver si pueden ganar más y pagar menos. No de ganancias deshonestas, hermano. Que seas honesto en los negocios. Bien, ¿qué es eso? Bien, los diáconos. ¿Cuántos diáconos hay aquí? Diáconos. Bueno, esto es para los diáconos, ¿ya? Los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. A veces yo nombré a algunos de mis hijos diáconos porque hacen funciones en la iglesia, pero luego pensándolo digo, todavía les queda mucho por alcanzar. Pero bueno, era un incentivo, era tal, pero un diácono, alguien que está haciendo un diaconado en la iglesia, tiene que tener estos requisitos y luego tiene que ser probado. A ver si su corazón está más inclinado a las cosas de Dios o a las cosas naturales. La de mis hijos está inclinado a los jueguitos, porque son niños, yo lo entiendo, pero yo les estoy inculcando responsabilidades y a regañadientes los cumplen. Esa es mi obligación. La obligación de un responsable es enseñar a sus discípulos en cada casa, aunque se pongan a regañadientes, para que sean buenos diáconos. Diácono es columna en la iglesia. Mantienen la columna, los que están parados de pie, los que hacen el baño, gente que hace una función dentro de la iglesia, pero les da esos requisitos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Después de que han sido probados, entonces ejerzan el diaconado si son, es decir, si no tienen nada que decir de ellos. Porque si tenemos algo que decir, entonces mejor que no sea nombrado. A veces queremos los títulos, bueno, pues para me pusieron una medallita, está bien. Pero hay que ser probado a ver si realmente te la mereces o no te la mereces. Porque si no, luego la función en la iglesia no va a ser la que conforme a los requisitos que dice el currículum. ¿Me entiende? Entonces, ¿quieres ser diácono? Luego siguen otras instrucciones también para las mujeres, para el hombre, para el pastor, para todo. Pero en este caso, para el diácono, para que sean irreprensibles, tienes que ser probado. ¿Cómo se prueba entonces? A través de las circunstancias del diario vivir. Es decir, ¿cómo reaccionas ante la prueba? ¿Eres de los que huyen? ¿Eres de los que se acobardan? ¿O eres de los que enfrentan en autoridad las situaciones? Santiago capítulo 1, versículo 2. Voy a leerlo rápido porque ya creo que llevo más de 45 minutos. Pero los voy a leer. ¿Me dan permiso? ¿Amén? Vale. ¿Tienen algo que hacer después de fútbol? Bueno, vamos a darle un tiempo más al Señor. Unos 10 minutos más. ¿Ya? No seamos tan tacañetes. Ya sé que tienes cosas que hacer. Pero hoy es día del Señor, hermano. No es tu día, ¿sabías?
Hay un pastor allí que dice, no, si en la iglesia cuando nosotros empezamos a alabar, no tenemos hora de término, nos tiramos 3, 4 horas alabando. Yo transpiraba, digo, espero que no me tenga 4 horas aquí, transpiraba. Pero así es su iglesia, ¿sabían? Están adoctrinados así. Ellos empiezan a alabar y alaban y alaban y alaban y alaban y no ponen horario de término. Nosotros somos más estructurados. Una hora de alabanza, testimonio, no sé qué, predicación. Bueno, habíamos dicho entonces, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí he puesto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra confianza en Dios sea probada, aprendemos a soportar con más fuerzas las dificultades. ¿Me entienden? Entonces somos sometidos a prueba y la prueba de nuestra fe, de lo que estamos creyendo, produce paciencia. Entonces, si soportamos, luego vamos a tener más fuerza, más calidad, es lo que está diciendo aquí. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, la prueba va a producir perfección en nosotros. ¿Me están entendiendo? La prueba va a producir, como dice aquí, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, a través de las pruebas aprendo a ser más perfecto, me voy perfeccionando y aprendo obediencia a lo que he recibido. Porque fue lo que aprendió Abraham. Abraham le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, y él, por esa fe que le tenía a Dios, aprendió obediencia. Jesucristo, por lo que creía y a través de sus padecimientos, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros como creyentes, a través de las pruebas, vamos a aprender obediencia al mandamiento y vamos a perfeccionarnos. Entonces a veces decimos, yo quiero ser como Jesús, pero es que para ser como Jesús o llegar a intentar imitarlo, tenemos que pasar nuestras pruebas, y en esas pruebas nos vamos perfeccionando. Amén. Si a veces no damos ni las gracias por los alimentos y nos volvemos naturales. No, pues sí, ¿para qué? Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya está. No nos vamos perfeccionando en las cosas que son de fe. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces yo he puesto aquí, para que cuando haya resistido la prueba, ¿para qué debemos resistir la tentación, que es una prueba de muchas? ¿Por qué debemos resistir las pruebas? ¿Para alcanzar qué? Las promesas. ¿Por qué? Porque si nosotros no resistimos las tentaciones, ¿qué ocurre? Porque aquí Santiago habla de las tentaciones, cada uno es atraído y seducido, y luego da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Cuando vienen las pruebas, si no las superamos, no recibimos la corona de vida. Lo que recibimos es muerte. Por eso dice, bienaventurado, feliz el varón que cuando soporta la tentación, cuando él se supera, cuando él alcanza madurez, cuando alcanza perfección por medio de esas pruebas, sabe, está pensando como pensaba Abraham, que va a alcanzar las promesas. ¿Tú crees que tienes una corona de vida, una corona para vida eterna? ¿Piensas en ella o no? Y todo esto está relacionado, he puesto los versículos relacionados. Termino con Lucas 8:12 para que entienda. ¿Por qué es necesario pensar en todas estas cosas? Porque es lo que mantiene firme nuestra fe, la forma en la que nosotros pensamos. Mira lo que hace, termino con miren lo que hace el diablo en las mentes. Dice así, esta es la parábola del sembrador. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. ¿Cuántos están oyendo hoy? Bien. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El propósito del enemigo es quitar la palabra. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí es esforzarme
deshuesar la palabra, intentar hacerla más papilla para que puedas comerla, para que puedas entenderla mejor dentro de mis capacidades. Entonces lo que está diciendo, que estos que oyen, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y aquí he puesto ¿cómo quita el diablo la palabra de nuestro corazón? Haciendo que te olvides. Así es como te la quita. ¿Cómo quita la palabra de tu corazón? Haciendo que te olvides. Y los de junto al camino son los que oyen. Sí, oyes bien, pero luego se te olvida. Y si yo le pregunto, oye, ¿de qué hablé? Y alguno dice, sí, muy buena la palabra del amor. Ya se te olvidó, ya perdiste. Consiguió quitar un pensamiento que es para eternidad y ponerte un pensamiento que es trivial. Capaz que estás pensando en ir a comer, o en qué vas a hacer luego con tu pareja, o si hay fútbol. Tu mente no está. Pasan 3 horas. ¿De qué habla el pastor? ¿Me entiende? Esa es la forma en que el diablo te quita. A Abraham no le quitó. Abraham dice, no, si yo sé que el Señor es poderoso, él podía haber estado pensando, ¿cómo me dice que me ama y luego me da un hijo y ahora me dice que lo mate y empieza a quejarse contra Dios? ¿Cómo va? Empieza a que... No. Abraham dice, no, Dios es poderoso incluso para levantar a mi hijo de entre los muertos. Ese era sus pensamientos. Entonces aquí el diablo dice que oyen la palabra, viene el diablo, te la quita, te hace tener otros pensamientos y quita la palabra para que no creas y para que no te salve. Por eso es importante cuando venimos a los cultos estar atentos. No al celular, no irse al baño, estar atentos, porque si la crees, te salva. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Este es otro tipo de persona que recibe la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Al no echar raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba que hacen, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Está diciendo estos que creen, ¿no han visto estos que dicen, no hermano, yo creo y voy a venir al culto todos los domingos y a los 3 domingos ya no vienen más? Son estos, porque creen un poquito pero no echan raíces, no se aferran a la roca. Entonces luego viene la prueba y en el tiempo de la prueba se aparta. En cuanto tienen problemas, ay no, es que no tengo micro para venir para acá. Oye, pues esfuérzate un poco, tío, levántate antes, no sé, haz algo. Pero les viene una pruebita y ya dejan de congregarse. Y a esos también el diablo les roba el gozo de la salvación. Porque luego empiezan a pensar en las cosas del mundo, en esto, en lo otro, y se enfrían. Yo sigo a muchos por Facebook, ellos me añaden, yo les digo, ok, les añado, y salen de remar y salen con el Señor y creen y el Dios está aquí, arriba y abajo. A los 3 meses ya empiezan con los deditos ahí, 4 cervezas, 4 pisco sour, un asado de carne, empiezan así, y digo, ya, chao. Y estás jugando con tu salvación, hermano. Sí, yo soy honesto, yo salgo del ministerio y yo sé que me naturalizo. No estoy diciendo que me moví de Dios, pero me naturalizo. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Un hombre espiritual, un hombre carnal o un hombre natural? El espiritual discierne y juzga las cosas, pero el natural y el carnal no. Entonces lo que está diciendo es que estos que la palabra, lo que creen, el mensaje que cae, dice que cae sobre las piedras y estos la reciben con gozo. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, como no tienen raíces, pues se apartan. No saben qué hacer. Así que tú decides si eres de los que creen, si eres de los que tienen las raíces cortitas, o si realmente eres de los que quieren echar raíces sobre el fundamento que es Cristo. Si quieres tener los pensamientos, no permitas que el diablo te siga robando, como dice aquí. Quita de su corazón la palabra y la quitas sencillamente porque lo que estás pensando, lo que estás recibiendo, te lo quita pensando en otras cosas. No
permitas que el diablo, ahora sales del culto y tienes el resto del día para pensar si realmente la palabra hizo mella o si realmente si hay una palabra que te tocó, no sé, pues salvación, pues agárrate tu Biblia y métete en la salvación. Si te tocó la palabra, no sé, el amor, pues métete en el amor y escudriña, pero que no se llene en tu mente de otras cosas, porque entonces consigues que el diablo te quite lo que has creído y no te salve. Amén. Así que tú eres dueño, en tus manos está el regalo de Dios, tú eres el que decide qué hacer con ella. No le eches la culpa al de la izquierda, ni al de derecha, ni a la prueba. Gózate por cuanto estás pasando pruebas, porque eso te va a dar calidad, te va a dar fortaleza. Los diáconos tienen que ser aprobados para que ejerzan bien su diaconado. Vas a ser perfeccionado y tu mente va a estar fortalecida. Los chicos a mí siempre me dicen, ay pastor, es que tengo unos pensamientos, me cuesta sacar los pensamientos de la cabeza. Claro, si has estado 20 años consumiendo droga, tus pensamientos son como una aguja aquí clavada, y pero a medida que tú te llenas del Señor, eso empieza, el Señor empieza a sacarte todas esas espinas mundanas y empieza a ponerte pensamientos de fe, pensamientos de salud, pensamientos de familia, pensamientos de trabajo, pensamientos de honradez, y eso es calidad de vida. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie.